fundamental del cristianismo para nosotros hoy. Vamos a aprender parte de cómo vivían ellos y cómo debemos vivir nosotros a fin de poder cumplir la labor que nos ha sido encomendada. El mensaje te va a sonar incluso algo retador, diferente. Vas a decir, wow, ¿de qué se trata? El pastor trae espada desenvainada. No, la verdad es que como siempre yo puedo hasta regañarte y te irás contento, te lo aseguro. Pero sí debo hablarte un punto maravilloso que te va a ayudar a abrir el entendimiento del por qué hacemos todo lo que hacemos como iglesia. Por esta razón, el mensaje que tenemos hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19, le hemos titulado Acabando con los casi cristianos. Así se llama este mensaje, Acabando con los casi cristianos. ¿Te has topado por ahí en la vida algún casi cristiano? Está como que parece, pero resulta que no era, ¿verdad? Todo estaba como que era, pero no salió, no era. Hoy vamos a hablar acerca de acabando con los casi cristianos, basándonos en el libro de los Hechos, capítulo 19, los primeros 7 versículos. Vamos a ver del verso 1 al versículo 7, por favor. Si tú quieres ver el resto de la serie, todos los mensajes que llevamos decenas de mensajes, están ahí en la página de Palabra Viva. Ahí puedes sacar toda la información, todos los videos para que lo estés escuchando, o bien lo puedes tener, está todo grabado en video para que lo puedas tener toda la serie. Si Dios nos lo concede, un día lo escribiremos también, ¿verdad? Estamos trabajando también en ello y Dios nos dé gracia. Por lo pronto, libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 dice, todos en voz alta: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Nuestro tiempo es un tiempo diferente a todas las épocas que se han vivido antes. Nunca como hoy tenemos medios de comunicación tan efectivos como los que se están utilizando. Prácticamente en cuestión de nada de tiempo, en tiempo real, tú puedes estar conversando, no solamente por escrito, sino en video, con cualquier persona en el mundo entero. Los lugares más remotos, una isla, no sé, allá de los Galápagos, olvidé el Galápagos, gracias. Sí, de Guapos. Pues, es en Ecuador. Y aquí luego se puso José bien feliz por su tierra, ¿verdad? En fin, pero bueno, no hay como México, ¿no? ¿Qué dice? Pues sí, ¿verdad? Ni modo. En fin, pero no importa en dónde estés, te puedes ir al África, prácticamente en el mundo entero ya vas a encontrar lugares donde puedes comunicarte por internet. La comunicación se volvió impresionante. Y dentro de esta comunicación hay un fenómeno que no se daba en otra época. Es el fenómeno de establecer relaciones humanas, incluso noviazgo y matrimonio, por internet, lo cual resulta lo más ridículo, pero se da. Es una verdadera locura. Si sabe Dios cuando se conocen, cuando se han visto, cuando han vivido cercanos y se conocen las mañas, vamos a decirlo así. Es complicado y tienes que ponerle el corazón. Imagínate sin conocerse. Pero es un fenómeno del siglo XXI, finales del siglo XX y siglo XXI, que la gente empieza a establecer ciertas comunicaciones, cierta relación a distancia. Y en esa locura hasta se llevan a cabo matrimonios, repito, tanto así que incluso puede y existen asociaciones que unen a personas solteras por internet. Imagínate, no sé para qué batallan tanto, con que vengan a Palabra Viva. Aquí toda la gente es bonita, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de andar buscando allá. Además son limpios, buenos, santos, puros hijos de Dios. O sea, maravillosos. No que allá afuera quién sabe qué encuentran.
En fin, ¿verdad? Pero allá afuera sí queda lo que dice Paquita la del barrio. Pero bueno, en fin. Entonces, el hecho es que imagínate una asociación que forma parejas, que junta parejas a través de esos medios de comunicación y que haga todo el trabajo de que puedan hablar, conversar, conocerse, pero nunca lleguen a casarse, nunca lleguen a encontrarse en persona. Literalmente esa asociación sería un fracaso, no serviría de nada. ¿Qué sentido tendría entonces? Si el propósito era llevarlos a matrimonio y nunca se pueden encontrar, es un fracaso. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque la iglesia tiene como propósito tocar la vida de los hombres para amistarlos con Dios y llevarlos a una relación con el Señor a través de todos los medios que podamos, sean medios de comunicación masivos como el internet o de persona a persona, pero llevar a la gente a una relación con Dios. Y nosotros, como una agencia matrimonial celestial, si no llevamos a la gente a esa relación con Dios, hemos fracasado. No importa qué tanto trabajo hagamos, no importa qué tanto nos esforcemos, no importa cuántas actividades tengamos. Podemos hacer muchas cosas y pueden ser muy bonitas, divertirnos, pasárnosla bien, pero si no amistamos a la gente con Dios, si no la llevamos a una relación, hemos fracasado. En el libro Los Hechos del capítulo que hoy estamos viendo, vamos a encontrar al apóstol Pablo llegar a la ciudad de Éfeso y encontrar a 12 hombres discípulos de otro hombre llamado Apolos. En el contexto se comprende esto, especialmente el capítulo anterior, que menciona que Apolos, un predicador muy eficaz en cuanto a su efusividad, en cuanto a su habilidad de oratoria, pero no en cuanto a sus resultados espirituales, estuvo en Éfeso, discipuló a esta gente, pero lo dejó a medias, lo dejó casi cristianos, pero no cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ver este ejemplo de cómo podríamos estar trabajando con la gente en muchas cosas y estarlos enseñando en muchas cosas y sin embargo no llevarlos a una relación con Dios. Líbrenos Dios de esto, porque fracasaríamos. No fuimos llamados a entretener a nadie, no fuimos llamados a mejorar la cultura del mundo, ni a mejorar la educación, ni a mejorar tampoco las relaciones humanas. En realidad fuimos llamados a reconciliar a los hombres con Dios, a que establezca una relación con Dios, y resultado de ello todo lo demás en cultura se puede desarrollar y mucho más. Pero este es el principio que quiero que veamos en este capítulo 19 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo había ido a Atenas, predicó un mensaje en Areópago tremendo. Los filósofos se sorprendieron, los atenienses, los griegos, y dijeron qué maravilla de predicador, aunque está bien loco. Ellos dijeron que estaba loco, que las muchas letras lo habían vuelto loco. Dijeron, sin lugar a dudas, si alguien sabe es Pablo, pero está bien loco. ¿Por qué? Porque hablaba de que Dios se había hecho hombre, había muerto y había resucitado y se había sentado en las alturas a gobernarlo todo. Entonces dijeron, no, ¿cuándo se ha visto que los dioses mueran por nosotros? Entonces no entendían esto y pensaron que estaba loco. Entonces Pablo, después de ese mensaje lleno de filosofía que dio en el Areópago, se fue a la ciudad de Corinto. Y en Corinto no quiso más volver a predicar filosofía, tanto así que dijo, me he propuesto no hablar otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Dijo, ¿va que ando perdiendo el tiempo entre filósofos hablando filosofías si nuestro mensaje es el evangelio de Jesucristo? Entonces predicó un mensaje ahí en Corinto y estableció una iglesia. Luego se fue a las regiones del Asia Menor, la parte superior del Asia Menor. Empezó a predicar, fundó iglesias y terminó bajando a Éfeso, de donde había salido otro hombre llamado Apolos, repito. Y ahí encontró estas 12 personas, 12 discípulos que él pensó que eran cristianos, discípulos de Jesucristo. Se hacían llamar discípulos, pero repito, eran casi cristianos, pero no eran cristianos. ¿Te has encontrado alguna vez un casi cristiano? ¿Verdad que sí? Todos alguna vez. De pastor, sí, lo vi en la mañana en el espejo. Bueno, es otra cosa. Entonces, quisiera que viéramos tres cosas. La primera de ellas, los casi cristianos de Juan el Bautista. Luego veremos los casi cristianos de Apolos. Y en tercer lugar, veremos a los cristianos de Pablo, a lo que es un cristiano. Primero veamos a los casi cristianos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue enviado a desempeñar un ministerio de introducción.
Juan no iba a predicar el evangelio, Juan solamente iba a prepararle el camino al Señor, y en ese sentido sí cumplió. Pero Juan no iba a ser cristianos. Él iba a emparejar el camino, a aplanar el camino. No iba a poner nada en él, solamente iba a señalar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, primero, fíjate lo que pasa ahí. Pablo se encuentra a esta gente y les hace una pregunta diciendo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es una pregunta muy importante. Los casi cristianos nunca pueden responder esa pregunta. Se encontró esta persona y dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ni sabíamos que había Espíritu Santo. O sea, esta gente eran discipulados en la doctrina de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que vendría uno que bautizaría en el Espíritu Santo, pero él nunca vivió esta experiencia. Él nunca vivió estas cosas. Él solo habló hacia el futuro. Esta gente discipulada por Apolos en esto no sabían acerca de eso, no tenían noción. La pregunta que el apóstol Pablo que les hizo es una pregunta sumamente importante, porque tenía como propósito distinguir si estos discípulos, a quienes consideró cristianos al conocerlos, quería saber si estos cristianos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero cuando les pregunta y ellos responden: y sabíamos que había Espíritu Santo, Pablo pensó: no, creo que voy más atrás, estos no son cristianos. Estos no tienen idea de nada. Si no saben que Dios es Espíritu, pues tengo que volver a empezar desde el principio. Entendió que eran casi cristianos. Eran como lo que predicaba Juan: he ahí el Cordero de Dios, pero no tenían una relación con el Cordero. Eran solamente hacia el futuro. Entonces, Pablo les habla acerca de esto porque ellos no habían nacido de nuevo. Ellos no tenían este entendimiento. Qué interesante es que Apolo les habló la doctrina de Juan el Bautista. La doctrina de Juan el Bautista era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero noten ustedes que sabían acerca de Cristo, pero no conocían a Cristo. Qué peligroso es ser un cristiano, ser una persona que sabe la doctrina y no tiene una relación con el Dios que profesa en su credo. Es uno de los graves problemas de nuestra época. Hace unos días, estudiando historia de la iglesia para el Instituto Bíblico, que estamos viendo la maestría en historia de la iglesia, vi algo muy interesante que sucedió en el siglo III. Cuando todo el mundo se oficializó cristiano, se hizo religión de Estado el cristianismo, cuando todo el mundo empezó a llamarse cristiano, hubo un fenómeno interesante. Como ya no tenían que esconderse, todos venían y se hacían cristianos. Antes de esto, aquel que iba a ser cristiano lo escondían. Y entonces decía alguno: yo quiero ser cristiano. Entonces no lo dejaban ir a la iglesia, porque los hermanos andaban escondidos. Entonces no cualquiera que decía: yo quiero ser cristiano, lo traían a la iglesia. No, capaz de que es un espía y nos va a delatar a todos. Entonces lo que hacían es que alguien lo tomaba siendo su tutor y le empezaba a adoctrinar. Le decía: mira, Jesús, y empezaba a hablarle toda la enseñanza, lo que son los fundamentos o los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y entonces le enseñaba, lo discipulaba. Y cuando ya le enseñaba todo y le enseñaba: ¿estás dispuesto a dar tu vida por Él? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Sí, estoy dispuesto. Muy bien. Entonces lo bautizaba. Y una vez que lo bautizaba, lo llevaba a la iglesia y lo presentaba a los hermanos. Él ya es cristiano, así hace todo, le daban la bienvenida y celebraban la cena del Señor. Gloria a Dios, tenemos uno más. Así era al principio. Pero cuando la religión se hace de Estado y todos empiezan a convertirse, ya no hay necesidad de hacerlo a escondidas, porque es oficial. Entonces es abierto, hay permiso, y se perdió el discipulado. Y ahora todo el mundo entraba. Ya no se discipulaba a nadie, ya no se le enseña nada. Todos entraban y bautizaban como remojando pollos, como si nada. Y entonces eso era un problema. Es un problema eso. ¿Por qué razón? Porque son casi cristianos. Antes lo hacían porque tenían que dar su vida por Cristo. Pero después, como no había que dar su vida, pues no importaba y ya no los discipulaban igual. Y esto trajo una degeneración del cristianismo. Verdaderos problemas que resultaron un oscurantismo tiempo después. En este tiempo Pablo se encuentra, en el primer siglo, Pablo se encuentra a 12 hombres que sabían acerca de Cristo, no mucho, solo lo que Juan el Bautista había dicho, pero nunca habían tenido una relación con Jesucristo. ¿Te has encontrado a gente que te dice: es que yo creo mucho en Dios? Desde que dicen yo creo mucho en Dios, ya dicen: este no lo conoce. Porque cuando alguien lo conoce, habla diferente.
Entonces encuentra una persona que le pregunta sobre el amor de su vida y dice, no hombre, no, esa mujer es maravillosa, esto y aquello, y te cuenta maravillas. O si es acerca de un varón, te va a decir, es espectacular, no hombre, lo máximo, se parece al pastor. O sea, entonces te va a contar cosas tremendas. Oh, bueno, en fin, es una ilustración. Entonces, cuando alguien te habla de alguien que conoce y que ama, te presenta entusiasmo, características, detalles, hay una relación. Es fácil hablar eso, pero ¿cómo le haces cuando estás presentando a alguien que no conoces? Solo de oídas. Entonces, esto es lo que estaba pasando con ellos. Y Pablo hizo esta pregunta porque él pensaba que ya eran cristianos y necesitaban la segunda experiencia. Pon atención a esto. En el primer siglo era imperativo que el que recibía a Cristo luego tuviera otra experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Pablo se encuentra a estos hermanos, como pensó él, en Éfeso, y pensó, ok, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y yo, pues no sabíamos que había. Pablo entendió, wow, no tiene ni la primera experiencia menos la segunda. Son dos experiencias diferentes. No es una sola experiencia. Alguno va a decir, pastor, ¿pero qué no recibo el Espíritu Santo en cuanto acepto a Jesucristo? Efectivamente sí, pero escúchame por favor en lo que te voy a comentar. El Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan, el capítulo 20, el versículo 22, le dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, y sopló, ¿verdad? Esto es para vida en ellos. Pero luego les dijo, quédense en Jerusalén, no salgan de ahí hasta que no sean investidos de poder desde lo alto. Porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Lo que el Señor estaba diciendo es que necesitas dos experiencias con Dios. Una, recibes la vida de Dios dentro. Y dos, necesitas una experiencia por fuera, que no es para tener vida, sino para ser capacitado en dones y poder espiritual para servir. La primera experiencia te hace cristiano, la segunda experiencia te hace útil. Debes entender esa diferencia. La primera experiencia con Dios, entra el Espíritu Santo en ti y te ayuda, produce el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son los frutos, es el fruto. Es uno solo manifestado en 9 facetas diferentes, en varias facetas diferentes. Ahora, eso es el fruto. Pero los dones son capacidades que cuando el Espíritu viene sobre, no dentro, ya está dentro, viene sobre. Es decir, cuando tú eres bautizado en el Espíritu, no es lo mismo que te tomes un vaso con agua a que tú vayas a ser metido en el agua. ¿Entiendes la diferencia en eso? Cuando tú recibes el Espíritu, recibes vida. Cuando tú te metes al Espíritu, eres capacitado en dones espirituales para servir. Y vienen 9 dones ahí en el 1 Corintios capítulo 12 que presenta poder sobrenatural. La primera experiencia te hace cristiano. La segunda experiencia te hace útil, te hace siervo. Necesitas las dos. Una persona debe crecer en el fruto de Dios, que es interior, y debe tener capacidad o poder exterior para servir el poder de Dios en su vida. Estas son las dos experiencias que la iglesia siempre procuraba. Pablo llega a Éfeso y se encuentra unos hermanos, o que él pensaba que eran hermanos, y le dice, ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, oraron por ustedes cuando se convirtieron a Cristo para que fueran llenos del Espíritu, para que uniera sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos obviamente dijeron, no sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo entendió, estos no han tenido ni la primera ni la segunda experiencia. Tengo que regresarme y darle la primera y luego darle la segunda. Son dos cosas diferentes, no es exactamente lo mismo. Repito, Jesús les dijo, recibid, y sopló en ellos el Espíritu Santo. Pero luego les dijo, ahora quédense en Jerusalén, no se vayan de ahí hasta que venga sobre, ya no dentro, sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean investidos de poder. Son dos experiencias diferentes. Si tú has recibido a Jesucristo, gloria a Dios. Ahora tienes que ser capacitado en poder para servir sobrenaturalmente. Porque la obra de Dios no se hace con nuestra fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Es Él el que hace la obra de Dios. Tú no podrás sanar a nadie, tú no podrás convertir a nadie, tú no podrás hacer nada sobrenatural. Él puede hacerlo. Bendito sea Dios. Entonces esto debemos entenderlo. Así que la idea era que tuvieran las dos experiencias para todos. Pastor, que no se cumplió en aquel tiempo y en este tiempo no. Los primeros apóstoles entendieron esto para todos. Por eso en el libro de los Hechos, una y otra vez predicaban el Evangelio y luego oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. No solo sucedió en Pentecostés, sucede varias veces en el libro de los Hechos. Cada vez que tú ves el libro de los Hechos, que le predicaban el Evangelio, pasaba esto mismo.
en Pentecostés, en casa de Cornelio, en este lugar en Éfeso, cada vez que alguien recibía a Cristo, luego procuraban que fueran llenos del Espíritu Santo. Es una segunda experiencia necesaria, no es la misma. O sea, soy enfático en ello porque sí debes entenderlo correctamente. Para todos es. El apóstol Pedro en el Pentecostés, después de que recibieron la llenura del Espíritu los que estaban allí y otros preguntaban, ¿qué es esto? Pedro les dijo, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. 2:38. Les dijo el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, ¿qué dice ahí? Es la promesa. O sea, ¿para quiénes es vosotros? ¿Para quiénes es vosotros? Para los judíos que estaban oyendo a Pedro predicar. Y para vuestros hijos, o sea, también los hijos de ustedes necesitan esta experiencia. Y para todos los que están lejos, o sea, los que no son judíos, los que son de otra parte, también para ellos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para ti también que estás ahora en el siglo XXI aquí en Palabra Viva, para ti también es esta experiencia. Para todos, tú también lo necesitas. Y cuando ellos fueron bautizados, tú no fuiste bautizado. Tú necesitas tu experiencia de ser lleno del Espíritu de Dios. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Por eso ellos siempre lo hacían así. Los judíos entendían muy bien esto, por eso les dijo la promesa del Espíritu, porque ellos entendían bien. ¿Qué es la promesa? Bueno, un día te hablaba sobre esto. Había una costumbre que tenían los judíos, hasta hoy algunos lo celebran, que era el esconder levadura el día de los panes sin levadura. Esta costumbre o esta fiesta era la siguiente. La mamá, la madre de familia, tomaba harina y amasaba sin levadura, pero tomaba un poco de levadura y la escondía en algunos lugares de la casa. ¿Recuerdan que Jesús dijo, una mujer escondió levadura? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ellos entendían la fiesta. La fiesta era entonces la mujer escondía levadura en algunos lugares de la casa. Y luego el papá llegaba con una lamparita y le decía en la noche a sus hijos, hijos, ayúdenme a sacar toda la levadura de la casa. Busquemos por todas partes. La levadura representa el pecado. Y empezaban a buscar por todos lados, iban encontrando. Y él les decía, al que encuentre levadura que podamos sacar, la iban a quemar en el fuego, la iban a eliminar. El que encuentre levadura, le voy a dar un regalo. A ese regalo le llamaba la promesa del Padre. Los judíos entendían. Por eso le dice Pedro, para vosotros es la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? Busquen, saquen la levadura, quiten el pecado de su vida y encuentren ahora en esta conversión, esta entrega. Pablo decía, ya Cristo fue sacrificado, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado. Festejen sin levadura, reciban la promesa. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora vienen y el niño encontraba por ahí levadura, la quemaban y entonces el papá le daba un regalo a él que se llamaba la promesa. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Encontramos ahora quien quitó la levadura y nuestros pecados, que es Cristo Jesús, y por medio de él nos fue dada la promesa del Padre que se llama Espíritu Santo. Son dos experiencias diferentes y necesarias en nuestra vida. Una es Pascua, la otra es Pentecostés y la fiesta de los panes sin levadura. Gloria a Dios, lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, qué importante. Entonces Juan, cuando Juan el Bautista hablaba de estas cosas, él lo hablaba a futuro, y como estos fueron discipulados en ello, pues lo entendían también como hacia el futuro, no lo entendían bien. Juan tenía un ministerio casi cristiano, pero el ministerio de Juan no era un ministerio cristiano, es decir, Juan no hizo cristianos, hizo casi cristianos. Él vino a preparar el camino, pero él no era el camino. Él vino a decirles quién era el Cordero de Dios, pero él no podía hacer más. Él venía a reconciliar padres con hijos, hijos con padres, y ayudarles a que se portaran bien y a allanar el camino al rey que vendría. Pero Juan no iba a hacer nada más. O sea, Juan no hacía ningún cristiano. Es más, el bautismo de Juan, dice la Biblia, que era para arrepentimiento, pero no había conversión a Cristo. Uno es el arrepentimiento. La Biblia dice arrepentíos y convertíos. Con Juan no se convertían, nomás se arrepentían. No cambiaban, nomás pedían perdón. E intentaban, como buenos, así como si fueran mexicanos habrían dicho, echarle ganas, intentaban portarse bien. Pero era un ministerio solamente de pedir perdón por arrepentimiento. El propósito del ministerio de Juan, repito, era preparar el camino al Señor, llevar a la gente al arrepentimiento, a allanar el camino. El propósito del ministerio de Juan también era señalar el camino, es decir, señalar al Señor.
para que lo siguieran a él. Tenía que hablarles quién era el Cristo. Y también el propósito de Juan el Bautista era dejar de existir él, hacerse a un lado, es decir, dejar el camino al Señor. Eso sí le falló a Juan. Hizo la primera, señaló que se portaran bien porque venía el Mesías. Hizo la segunda, señaló quién era el Mesías, pero no hizo la tercera, hacerse a un lado. Es más, él dijo, conviene que yo mengue y que él crezca, pero no menguó. Siguió teniendo discípulos, siguió predicando, siguió enseñando, hasta que lo tuvieron que arrestar y se lo llevaron a la cárcel. Luego le cortaron la cabeza. La idea de esto era decirle, Juan, ya acabaste, solo hay una cabeza, no hay dos. Tú no puedes seguir teniendo un grupo. Si tu trabajo es llevarlos a Cristo, pues cuando ya apareció Cristo hasta un lado, ya acabaste, tú desapareciste. Juan debió haber dicho, me jubilo, me voy a Cancún, ya terminé. No, lo digo bromeando, en realidad Juan debía seguir a Jesús, pero él había terminado su trabajo, había terminado su ministerio, pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Encuentra Pablo a 12 discípulos, los cuales han oído acerca del camino del Señor, han oído acerca del Cordero de Dios, pero todavía tienen otra cabeza que no es Cristo. Todavía andan en su propia voluntad. Entonces Pablo dice, no, estos todavía no están listos. Para que dejen de ser casi cristianos, hay que llevarlos de Juan a Cristo. Es decir, hay que cortarles la cabeza. Hay que dejar una sola cabeza en ellos, Cristo Jesús. Lo tengo que bautizar, lo voy a sepultar, lo voy a enterrar. Esto tiene que desaparecer, porque ellos todavía están haciendo su voluntad. Y el que todavía hace su voluntad es casi cristiano. El que ya hace la voluntad de Cristo es cristiano. Parece gotera ese amén. Entró así como por conciencia, amén, amén. Pero esto es lo que él está haciendo, es bien importante. Un casi cristiano, para entenderlo, piensa en un casi salvo de un incendio. Piensa en un casi salvo del accidente. Ibas en tu automóvil y frenaste y no alcanzaste a detenerte y te estrellaste, se deshace el carro, te quebraste la nariz y dijiste, casi me salvaba, pero no te salvaste. Eso es un casi cristiano. Cuando estén dándote vuelta, tú vas a decir, casi me salvaba, pero no me salvé. Algunos sí entendió. Entonces, comprende esto. ¿Han oído esa frase? No es cristiano, pero es muy buena persona. Es casi cristiano, pero totalmente condenado. Tiene que ser cristiano. O sea, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El casi cristiano es totalmente perdido. Solo el cristiano, aquel que se convirtió de verdad. Pablo los encontró y dijo, estos no son cristianos, necesitan ir más allá. Están como predicó Juan. Sí saben quién es el Cordero, sí saben cuál es el camino, pero hacen su voluntad. Hay que sepultarlos el bautismo. Hay que volver a empezar. Hay que matarlos. Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muéranse. Conviértanse. Porque eso es el bautismo. El bautismo es sepultar a alguien para que salga una nueva vida. Bendito sea Dios que es con agua y no con tierra. Pero eso es el bautismo. Por pura compasión no lo puso con agua, pero representa el entierro y la nueva vida. Entonces Pablo le tiene que hablar acerca de eso. Estos eran entonces, este es el no cristianos de Juan, y eran no cristianos a causa de Apolos, el maestro que habían tenido. Apolos era el ministerio que tenía el problema de origen, que les había enseñado estas cosas. Y mira lo que había pasado. Les preguntó Pablo, ¿han oído o ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esta es la frase que denuncia todo. Ni siquiera hemos oído. Entonces, ¿de quién era el problema? Pues que no les habían dicho. Ellos están diciendo, el problema no es mío, es que nadie me dijo. Entonces, ¿quién tenía el problema? Apolos, el pastor de ellos, el maestro de ellos. Ese era el problema. Apolos era un ministerio incompleto que no podía dar lo que no tenía. En el capítulo anterior del libro de los Hechos, Apolos llegó a Corinto y predicó un mensajote. No, hombre.
Era un predicadorazo de esos que tienen una habilidad oratoria, que todo lo hace muy bien. Y cuando lo oyeron a Apolos, pensaron que era espectacular. Pero había una pareja que eran compañeros de ministerio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes? Aquila y Priscila. Un matrimonio que predicaban la palabra, enseñaban. Y Aquila y Priscila, este matrimonio, oyeron a Apolos y dijeron: qué bonito habla, pero no saben ni lo que dice. Creo que este hombre anda haciendo casi cristianos, no está predicando el evangelio. Y dice la Biblia, el capítulo anterior, tú puedes ver ahí en el capítulo 18, los versículos 24 al 26, que lo tomaron aparte. Es más, te lo voy a leer, vamos a leerlo juntos. Capítulo 18, verso 24. Fíjate lo que la Biblia dice. Hechos 18, 24. Dice, en voz alta leamos: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, era muy elocuente, era muy bueno, pero no sabía nada. Entonces, cuando alguien solo sabe de oídas y predica, produce casi cristianos, pero no produce cristianos. Este era el problema. Y mi pregunta en este tiempo es: si no, tendrá la iglesia el mismo problema de estar produciendo casi cristianos y no cristianos. En palabra viva tenemos la carga de que tú tengas una relación con Jesucristo. Tienes que conocerlo, no por lo que te decimos desde este púlpito únicamente, sino que tú has orado a Él, lees las escrituras, tienes una relación, cantas y adoras al Señor, le conoces porque eres cristiano. Alguien diga amén. Esto es importante. Este hombre ni siquiera les había contado, no los discipuló, no les dijo nada, los dejó casi cristianos. Mira, Juan el Bautista era otra época y Apolo estaba predicando lo de otra época, pero no estaba predicando la realidad de lo que se vivía en ese momento, que era el evangelio. ¿Han visto alguna vez las fotografías? A ver, jóvenes, ¿han visto las fotografías de sus padres cuando ellos eran jóvenes? ¿Y qué es lo que produce? Risa, ¿verdad? O sea, dicen: ¿a poco así te vestías? ¿Y te peinabas así? Y ves al papá sin cabello hoy, pero entonces traía afro, y tú dices: ¿cómo? Así andaba mi papá, no puede ser, ¿verdad? Y la moda, y entre más edad, pues más larga el aspecto de la moda, ¿no? Y hay modas que Dios nos guarde, hay modas que en serio, de verdad, cuando andes muy a la moda, no te tomes fotos, va a pasar. Va a cambiar. Lo que hoy te parece lo máximo y no sé qué, va a pasar el tiempo y un día van a ver eso y van a decir: no, en serio papá, en serio mamá, no hagas eso, ¿por qué te fotografiaste así? O sea, yo por menos que eso los habría demandado. O sea, ¿cómo es posible que haya permitido eso? Porque ya no es la época que estás viviendo. En el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos tiene un tiempo kairos dispensacional, se llama kairos, en el cual Dios trabaja con la gente de cierta manera y luego se modifica un poco para hacer algo más y va avanzando constantemente, pero con frecuencia el hombre se queda en el movimiento anterior y no ve lo que Dios va a hacer más adelante y empieza a pelear y a batallar por lo que habrá de venir, porque no puede ver. Es un Juan el Bautista predicando de otra época, un Apolos que toma el mensaje viejo pero ya no trae algo nuevo. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un escriba sabio que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No desechamos lo viejo, pero tiene que traer algo fresco y nuevo. No puede solo tener lo anterior, tiene que renovarse. Si no, pues vamos a traer al predicador con afro y los pantalones de campana, o sea, por decirlo de alguna forma. Es decir, su palabra carece de revelación. Apolos no estaba actualizado en la revelación de Dios. Apolos estaba en lo que había pasado antes, que fue de Dios cuando fue Juan el Bautista, pero ya no era lo de Dios para esa época. Estaba fuera de tiempo y esto estaba ocasionando casi cristianos, pero no cristianos. ¿Sí entendemos esto?
Entonces no importa que ayer tuviste una experiencia maravillosa, renuévate constantemente, se necesita, porque lo que produce casi cristianos es un ministerio sin revelación de la palabra de Dios. Se necesita entender la palabra de Dios. Lo que produce, repito, casi cristianos, en este caso es que Apolos no tenía revelación de lo que Dios estaba hablando. Él hablaba de lo que había oído antes. ¿No has oído esa gente que habla lo mismo toda la vida? Pasan los años y dicen, ya cámbiale, algo diferente, ya tengo otro mensaje. ¿Por qué razón? Porque no se ha renovado. Apolos era buen orador, pero Apolos no era buen estudioso. El ministerio, todo cristiano tiene la obligación de leer las escrituras, de actualizarse para presentar, no de oídas, sino porque conoce al Señor lo que Dios está hablando en este tiempo. Bendito sea Dios. Si alguien lo entiende esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es bien importante. Apolo no tenía ese corazón. Apolo no estaba haciendo esto. Claro, necesitaba ser discipulado. Un matrimonio agarró al ministro y le enseñó porque no sabía. Era un ministerio de oídas. El problema de Apolos es que era un hombre que casi no tenía la voluntad de hacer las cosas como para el Señor. Es decir, como le salía bien y la gente se emocionaba, o sea, ya está, ya se convirtieron. No. Llévalo a que haga su oración de fe, a que conozca a Jesucristo, a que se entregue al Señor, a que se arrepiente y se convierta. Bautízalo, ponle las manos, que sea lleno del Espíritu Santo, haz todo lo demás también. ¿Cómo sé que Apolos era un hombre que no tenía ese carácter, esa personalidad? Abre la Biblia, 1 Corintios 16, verso 12. El apóstol Pablo, pues ya ves que Pablo solía darle quemada a la gente por medio de las cartas, y escribe algo interesante ahí acerca de Apolos. 1 Corintios 16, 12 dice Pablo acerca del hermano Apolos. Interesante, ¿verdad? Ya cuando Pablo va a hablar de alguien, hay que poner atención, ¿verdad? Acerca del hermano Apolos, dice Pablo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Qué quemón, ¿verdad? Imagínate decirle a alguien, pues yo le pedí a fulano de tal que fuera, pues digo que no quiere ir, que no tiene ninguna voluntad de ir, que cuando tenga tiempo va. Eso es fuerte, ¿verdad? Pablo así era. Cuidado con la relación. Pablo era transparente, ¿verdad? Todo es abierto. Y bueno, era medio fariseo a veces, pero en este caso fue fuerte. Entonces nos muestra el carácter de Apolos. Apolos no trabaja en la edificación al principio, más adelante aprendió a hacerlo, pero al principio Apolos no edificaba, solo emocionaba a la gente. Qué bueno que te emociones, pero necesitamos discipular. Qué bueno que le hables el evangelio a alguien, pastor, lo hice llorar, gloria a Dios, ¿lo discipulaste? No, pues todavía no, discipúlalo. Porque nada más lo dejas emocionado, viene por allá con 2, 3 atalayas y se lo llevan a otro lado. Discipúlalo, enséñalo. Es que el recién convertido no entiende diferencias. Pastor, llegando unos siervos de Dios a mi casa, dijo un recién convertido, y yo dije, pásenle a hablarme. Venían de corbatita, muy blanquitos los dos, y muy contentos a traerme sobre el profeta Smith. ¿Qué es sobre esto? A ver, tranquilo. Porque no entiende él es lo mismo. Es un bebé, ¿no has visto los bebés? El bebé gatea y ve un chocolate y se lo come, ve una cucaracha y se la avienta. O sea, él es un bebé, agarra lo mismo. Él no encuentra diferencias, es un bebé. Para él es igual todo. El que acaba de nacer en Cristo no encuentra la diferencia. Todo lo que suena a Dios, sea nueva era, herejía, lo que sea, se lo come, no encuentra diferencia. Necesita que su papá espiritual lo agarre, un tutor, un hermano mayor de la iglesia lo agarre y le diga, ven para acá, hermanito, te voy a enseñar atentamente el camino del Señor, como Aquila y Priscila lo hicieron con Apolos, como Pablo lo hizo con estos 12 personas en Éfeso. Vamos a enseñarte bien, mira, A, B, C, esto es lo que debes hacer, esto sí se come, esto no se come, malo, pancita duele, esto no se come. O sea, de alguna manera encontrar la forma que no comas eso. ¿Alguien entendió lo que estamos diciendo, verdad? Gloria a Dios. Entonces debemos realmente enseñarles bien. Iglesia, la enseñanza que Dios nos presenta en este capítulo es que hagamos discípulos, no solamente gente convencida, discípulos. Y no solo discípulos de oídas, cristianos de verdad, verdaderos cristianos que se parezcan al Señor. Imagínate a un hombre de negocios, el cual pone un negocio y lo quebró, no le salió. Todo el mundo puede tener un error. Vuelve a intentarlo en otro negocio diferente, vuelve a quebrar. Lo intenta en otro, vuelve a quebrar. Lo intentas 10 veces y no le sale ni uno.
Falló todas. Todo el mundo falla una, dos, pero él falló todas. No le salía nada. No importa que vendiera, no sé, agua fresca en tiempo de calor, no la vendía. No se le dio nada. Y entonces un día consigue trabajo para dar la cátedra de negocios en la universidad. ¿Cómo saldrán sus estudiantes? Él les va a hablar de negocios. Él no tiene idea de eso. Él va a agarrar un libro y va a vaciar cosas, pero él no sabe nada de eso y no va a formar a buenos empresarios porque él no sabe de negocios. Puedes encontrarte a otro que a lo mejor no tiene esas teorías, pero empieza un negocio y lo prospera. Y le va bien en esto y le va bien en aquello, es buen administrador. Y un día agarra a otro y dice, te voy a enseñar cómo se hace. Mira, hazle así, hazle así. Este sí hace discípulos, el otro no. El otro es de oídas. Este sí hace discípulos porque él tiene la experiencia. Él sabe porque lo vive. Un día discutía con alguien que decía, no existe el bautismo del Espíritu Santo. Se dio en aquella ocasión y no existe ahora. Ya, me va a decir sobre lo que me acabo de comer, que no es cierto que me lo comí. Es mi experiencia. Y discutía él con ciertos pasajes, yo le daba otros y me desesperé. Y cuando me desesperé le dije, le puse las manos y dije, Señor, llénalo del Espíritu Santo, y habló en lengua. Dije, entonces aquí estoy batallando ahí con él, que Dios lo llene y ya. ¿Para qué estamos sufriendo ahí? Que si cree, que si no cree, que si la palabra, que si, o sea, necesita tener la experiencia. Ya una vez que tiene la experiencia, se le abre, ve la Biblia y dice, pues si aquí estaba, pues sí, ahí estaba. Si no estaba tan difícil, no estaba a quitarle el velo. Entonces, por favor, mira cómo el ministerio de Apolos era un ministerio que hacía casi cristianos. Por eso llegó Pablo para acabar con los casi cristianos, haciéndolos cristianos. No los va a matar, haciéndolos cristianos. El ministerio de Pablo es un ministerio de edificación, es un ministerio de formación. Él hacía tiendas. Todo rabino tenía una profesión con las manos. No solamente tenía que ser un rabino, tenía que trabajar con sus manos para sustentarse si en alguna ocasión la sinagoga no dejaba, vamos a decirlo así. Entonces él aprendió también el oficio de hacer carpas, hacer tabernáculos o tiendas de campaña. Y Pablo, en este oficio que él tenía, nos prefigura muy bien la parte espiritual a lo que fue llamado. Por ejemplo, Pedro era pescador y Dios lo llamó y le dijo pescador de hombres. Juan el apóstol remendaba redes y Dios lo llama a ser un remendador, porque él retiene el fruto mediante sus cartas y el Apocalipsis, diciendo ámense unos a otros. Él está remendando las redes, las relaciones. Pablo es un edificador de tiendas, es un plantador de iglesias. Él hace tabernáculos, hace iglesias, él planta iglesias y formaba a los hermanos, llegaba y los discipulaba. Este es el ministerio que debe tener toda iglesia. Como iglesia, en Palabra Viva, no queremos entretenerte, aunque qué entretenido es. Lo que queremos realmente es discipularte. Pastor, ¿está diciendo que me le van a lavar el cerebro si lo trae sucio? Sí. Te ayudaremos en todo lo necesario mediante la palabra de Dios para que seas edificado y la iglesia crezca y sea edificada. Entonces acabamos con los casi cristianos asegurándonos que sean discipulados. Alguien diga amén. Para Pablo, lo mismo que para nosotros, es fundamental el discipular, el entrenar a alguien, el darle realmente un trabajo fuerte de enseñanza, sistemático, personalizado, se requiere. El fuerte de Pablo era la revelación. Cuando Pablo un día empezaron a discutir algunos, no, nos gusta más Apolos, es más efusivo. No, Pedro predica mejor porque ese tiene mucho poder. Y Pablo respondió y dijo, cuando decían que no era apóstol, dijo, vayamos a la revelación del Señor para ver si soy o no ministro. Sus cartas eran la revelación. O sea, ¿qué es esto? Pablo está haciendo alusión a lo que pasaba antes. Revelar es detrás del velo, lo que hay detrás del velo. Entonces Pablo está diciendo, para saber qué ministerio es genuino del que no es, vamos a revisar si es un ministerio detrás del velo. ¿Qué pasa del otro lado? En este caso, en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo tenía un velo que impedía entrar. Un día se rebelaron o empezaron a tener problemas contra Moisés y contra Aarón, especialmente contra Aarón, un grupo de personas llamados Coré, Datán, Abirán y On. Formaron a ciertos rebeldes por ahí y dijeron, ¿por qué estos son los que gobiernan? ¿Por qué Aarón es el sacerdote y nosotros también podemos? Entonces Moisés no batalló, oyó a Dios y Dios le dijo,
toma la vara de cada uno, el bastón, la vara que tienen, y tráela detrás del velo, revelación, tráela detrás del velo. Pusieron las varas ahí, la dejaron toda la noche, se fueron, en la mañana regresaron, sacaron las varas, cada uno tenía su inscripción hecha a mano por ellos mismos para saber quién era de la vara de cada quien. Una vara es una rama seca, no tiene raíces, la dejaron allí. Cuando la sacaron, la rama de Aarón, sin tener raíces, le salieron almendras y frutos, le salieron flores. Entonces la sacó y dije, miren, floreció. Y él tenía la marca de Aarón y las otras secas. Entonces Dios dijo, este es el hombre que yo he escogido, el que tenga revelación, el que tiene vida tras el velo, el que tiene vida que sobrepasa la muerte, el que produce vida, el que entiende lo que pasa del otro lado del velo. Ese es el que yo llamé. Cuando decía, no, me gusta más como predica Pablo respondió, vayamos a la revelación. Vamos a ver quién trae vida detrás del velo, porque no es lo que te entretiene lo que te va a hacer vivir, sino la palabra de Dios que te transforma, que te hace nuevo, porque vivimos por lo que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que se necesita, un discipulado que tenga revelación de Dios. Gloria a Dios. Este es nuestro trabajo como iglesia. Ve a Palabra Viva, ve todo lo que se hace. El trabajo de Palabra Viva es muy intenso en la revelación, en la enseñanza, en el discipulado. Tenemos células, todos vayan a un grupo de hogar, ahí serás enseñado. Pero es que a lo mejor yo sé mucho, no importa, aprenderás otras cosas y luego tú enseñarás a otros también. Todos deben ser discipulados y todos deben discipular a otros. No debemos ser casi cristianos, debemos ser cristianos. Involúcrate en una célula y enseña allí, te enseñarán y luego enseñarás a otros. Y si tú de veras sí las tomas al vuelo, no importa, luego aprendes y le das a otro. Necesitamos todos. En Palabra Viva tenemos una educación cristiana que toman a los niños desde el cunero cada 2 años. Oran por ellos, les enseñan, profetizan, les hablan la palabra. En este momento hay por ahí maestras y maestros que están cantando alguna canción, actuando algo. Se puso una botarga, está haciendo lo que puede para que el niño entienda que Dios le ama y cómo ser cristiano. Están haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque queremos discipular. ¿Tú crees que los sacamos a los niños para que estén nada más cómodos? No. Pensamos así, si el papá no quiere el niño si va a ser cristiano, lo vamos a enseñar a que ame a Dios. Y lo enseñamos como podemos. El colegio de Palabra iba a hacer lo mismo. Un devocional al empezar que le enseñe la palabra. Ponemos al niño, a ver, ahora ora tú, ahora ora tú. Y a cada niño, ahora cada uno va orando desde chiquito, desde preescolar, van orando cada uno y les enseñamos que vayan orando. Y al niño pequeñito, Dios, él empieza a tener una relación. Y hemos visto el fruto, que niños hablan Dios y Dios viene a ellos y luego salen a su casa y dicen, oh, yo estuve hablando con Dios y Dios me enseñó esto, y se traen los papás y los papás se convierten. ¿Quién lo trajo? El niño. Porque fue discipulado, está siendo enseñado en Dios. Tenemos mucho material de educación cristiana que estamos preparando constantemente. Tú te vas a ir a tu casa o te vas a ir a cenar o te vas a ir a pasear, y cuando todos estén de vacaciones nosotros vamos a estar ahí trabajando, escribiendo, produciendo más materiales, lo que podamos, para darte algo más, para que no te falte palabra, para que no te falte enseñanza, materiales como para el resto de tu vida. Constantemente, métete a la página de Palabra Viva y ve, la página trae ahí un link sobre revelación para vivir, la Biblia que te ponemos gratis en varios idiomas, clasificado de todas las palabras del hebreo, del arameo y del griego al español, con concordancia, con el significado de todos los nombres, que tiene ahí comentarios versículo a versículo, una introducción a cada libro, y cada día le ponemos más y más información. ¿Por qué? Para que seas discipulado, que no seas casi cristiano, que seas cristiano. Y nos faltaría el tiempo para hablar el resto. O sea, cada departamento, ¿tú crees que hace una fiesta nada más para divertirse y todo? No. Eduardo como que juega y como que se divierte y todo, pero ahí cuando están con la sonrisota, séngale la palabra de Dios. Ahí en ese momento la enseñanza, ahí se le va a dar, ahí lo vamos a ayudar, ahí lo vamos a entrenar, todo constantemente, la palabra de Dios hasta por las orejas. Porque queremos que no haya casi cristianos, que sean cristianos. Lo hacemos con niños, con jóvenes, con mujeres. No, que no tengo marido. No, hacemos una reunión para mujeres solas, se les va a enseñar la palabra, ustedes también van a ser entrenados. Todas las mujeres, que un club de lectura es para entretenimiento, no, es para discipulado, para enseñanza. Los varones cada viernes, para que no se vayan a portar mal, no, para enseñarles la palabra de Dios, para ayudarles a ser hombres. O sea, lo que la palabra de Dios nos enseña constantemente. Todo eso lo hacemos así.
¿Qué inventamos? Bueno, arpa, vamos a enseñarle a los niños música y adoración. Y alguien dice, voy a meter a mi hijo para que aprenda a hacer ruido con la batería, porque es uno de esos instrumentos. Bueno, en fin, entonces no es para eso. En lo que toca el tamborcito y en lo que hace esto, ya los ofendí cuando dije tamborcito, en lo que está tocando, haciendo algo ahí, el niño se le va a dar un devocional, se le va a enseñar a amar a Dios, se le va a enseñar a adorar, y el adulto también van a adorar a Dios, a través de artes plásticas, de arte, se les va a enseñar también una relación con Dios constantemente. ¿Qué más hacemos en el centro de consejería? Está medio loco y medio traumado. No, a lo mejor está perfectamente bien, tiene un problemita, que venga y le vamos a enseñar cómo vivir a Cristo en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en sus problemas personales. También ahí le vamos a enseñar. ¿Qué más hacemos constantemente? La iglesia es un ministerio de edificación y lo vamos a hacer todo lo que podamos, por donde podamos, constantemente, porque tenemos la misma convicción que tenía el apóstol Pablo. Necesitamos edificar la iglesia. No queremos casi cristianos. Hasta el que se va de nosotros dice, yo ya no voy a ir a palabra, iba a ir a otro lado. ¿Qué crees que lleva? No, hombre, le dicen en otro lado, ya suéltalo de palabra viva, no, hablas como ellos, dices lo que ellos, es que lo discipulamos. Se lo trae tatuado en el alma la palabra que se le enseñó, y no importa si sale o no, la va a llevar a donde vaya la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hacen con ellos? Les dan liderazgo en otras iglesias. ¿Por qué crees que le dan liderazgo? Porque son listos los líderes y los ven y dicen, no, este está muy bien enseñado, ponlo a entrenar a otros, este sí sabe. ¿Por qué sabe? Porque le enseñamos. Así que qué bueno que salió y bendijo a otros. Para eso se le discipuló. Gloria a Dios. Todo este trabajo es por ello. Los medios masivos, el internet, el Facebook, todo eso, ¿para qué crees que se hace? No es para entretenerse, es para presentar un mensaje, una palabra constantemente ahí. ¿Tú crees que no tengo nada que hacer en lo que sale alguien de consejería y va a entrar otro? Agarro rápido y pongo un pensamiento. Pregúntale a Hugo cuánto duro en hacer los 3 minutos máximos, un rápido, que suba algo más, porque seguro, pienso así, seguro hay alguien que en este momento necesita esa palabra para crecer en el Señor. Así que me tomaré estos minutos para dársela porque Él la necesita. Entiende lo que estamos haciendo. Palabra viva es esto es lo que nosotros estamos viviendo. Lo entendemos por la palabra de Dios. Un ejemplo. Ya me tardé, bueno, total. Dijo alguien por ahí, usted sígale y yo me voy a las 7. Bueno, en fin. No. Un día me platicaron la experiencia de un hombre cubano que había vivido toda su vida en Cuba. Y entonces un día pudieron sus familiares pagar la fianza para que saliera de Cuba, se lo llevaron a Miami, y llegando al aeropuerto, inmediatamente del aeropuerto, sin ver nada más, salieron del aeropuerto y fueron a un Walmart. No sé si has estado en Cuba, pero si has estado en Cuba tú sabes que lo más grande que tú puedes encontrar de un almacén en Cuba puede ser una especie tipo Oxxo. De ese tamaño, eso es lo más grande que puedas encontrar. Y si llegas tú como turista, van a detener a los nativos, a los de ahí, y le van a decir, usted, todavía no entre, porque hay un turista, que entre él, que compre, y cuando él salga, entonces ya entran los demás. Así, ese es el trato que hay. Entonces este hombre, cuando llega al aeropuerto, sale de ahí del aeropuerto, se lo llevan, lo suben a la camioneta, no ha visto nada, y se lo llevan en la camioneta, y entran a un Walmart ahí luego, y cuando entra a Walmart, y que ve los pasillos de comida, los pasillos de ropa, y juguetes y electrónica, le dio un ataque. Pero de nervios, no se murió, de nervios. El tipo se puso mal y tuvo un ataque nervioso. Tuvieron que sedarlo, llevarlo a un hospital, atenderlo. ¿Por qué razón? Porque él dijo, no puede ser que existía esto. Y me pasé toda la vida allá encerrado sin ver lo que había. Tuvimos hambre toda la vida. Estuvimos batallando, como pasando la ropa de uno al otro, la misma ropa. No sabía que existía esto. Haber sabido que existía. Tuve un ataque de nervios por ver la abundancia de lo que estaba tan cerca de él, y pensó que no existía. Yo estuve en Cuba y un día viendo una televisión ahí en Cuba, estaban pasando Noticias del Imperio, así se llamaba, el Imperio de Estados Unidos. Noticias del Imperio. Y entonces pasaron escenas de drogadictos y escenas de gente peleando y de violencia, para decir, esto es lo que pasa allá, aquí no tenemos eso. Sí, nada más que las escenas eran de películas de acción de Hollywood. Se agarraron y las metieron allí. Dije, no se vale, no hagan eso. Pero en fin, entonces no tenía idea. En palabra viva,
la iglesia de Dios, como nosotros entendemos el evangelio conforme a lo que vemos en capítulo 19 del libro de los Hechos, es fundamental que el cristiano tenga almacenes de revelación, palabra de Dios, mensaje tras mensaje y enseñanza sistemática y constante, el instituto bíblico, licenciaturas de teología, historia de la iglesia, constantemente, con tal de que comas en abundancia, que no te falte. Y si a alguno le falta algo, pregunte. Tenemos también lo que están necesitando. Pablo se aseguró entonces, acabó con los casi cristianos, se aseguró que estuvieran en Cristo, les habló, les predicó, luego los bautizó, ¿verdad? Bendito sea Dios, por fin los bautizó. Y con esto los estaba haciendo cristianos. Esto es maravilloso. Esto es tener, asegurarse que no es de oídas, que tú tienes la experiencia. Te lo digo así. ¿No han visto cuando van a comprar ropa? Las mujeres son bien listas, todos se miden. Los hombres a veces no nos medimos la ropa. ¿Y para qué? Es lo mismo de siempre. Y al rato ahí venimos a devolver. O sea, ellas no tienen lío, ellas siempre van a medirse la ropa. Siempre. Empiezan en petit y luego terminan en... Ok, pero siempre van a... Bueno, es nada más una idea, ¿verdad? Pero comprueba la palabra de Dios. Pruébatelo, prueba el mensaje. Si se te predicó acerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces, si no lo tienes, dile a otro hermano que sí lo tenga. Pon las manos sobre mí y ora por mí y dile a Dios: lléname, mi hermano, del Espíritu Santo, porque lo necesitamos y Dios lo hará. Compruébalo, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Tengo que terminar. Acabemos con los casi cristianos asegurándonos que reciban el Espíritu Santo. Con esto vamos a terminar. Asegurémonos que reciban el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a orar unos por otros y a poner las manos. La doctrina de imposición de manos, dice Hebreos 6, que es parte de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Poner las manos y orar por otro. Es parte de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Necesitamos orar unos por otros. Aquellos que tienen esta experiencia deben orar por los que no la tienen y pedirle a Dios: llénalo del Espíritu Santo. No pongas el énfasis en los dones, pon el énfasis en la capacitación para servirle al Señor, que sea lleno del Espíritu. No porque tenga dones será más cristiano, pero lo capacitará para ser más útil. Entendemos la diferencia en eso, ¿verdad? Tengo que acabar. Ponte en pie, por favor. No debo extenderme más de lo que ya he hecho, es demasiado. Los casi cristianos de Éfeso eran 12, un número de reino, de gobierno. El reino de Dios así debe ser establecido.